Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy los invito a ver la segunda parte de la entrevista realizada al destacado fagotista argentino Andrés Escarbún, quien es contrafagot solista de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y profesor de fagot en la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Y lo de Justus Franz, que lo acabamos de mencionar, que personalmente estoy eternamente agradecido por... Sí, yo también. No por favores, porque jamás hay un favor de la parte de Justus, sino No. por invitarme a formar parte de esos momentos para mí artísticamente increíbles. Sí, sí. Y vos sabés a lo que voy. Voy a esto porque todo lo otro es un desastre. Pero en el momento que apagaban las luces, yo estaba como levitando, pero no sé cómo explicarlo. Era Sí, pocas sí, veces sí. sentí lo que sentí ahí con sus Bueno, pianos. claro, sí, sí, sí. Emociones, Yo ¿no? tuve la suerte de conocer eso, lo que estás hablando. ¿Cómo fue? Y Contá eso. ¿Cómo yo llegaste? ya estaba estudiando en el conservatorio en Düsseldorf. Entonces tenía compañeros, estaba Hans Agreda, un venezolano fagotista, que ahora es solista. Es solista en Zúrich, en Suiza, en la Tonhalle, ¿no? Un gran tipo. Y me recomendó y pasó mis datos, me llamaron ya para un primer viaje. ¿Vos te acordás que esa orquesta? Es itinerante. Claro, sí, es itinerante. Hace 5 días de ensayo en una base, nos encontramos en tal lugar, te dicen dónde nos encontramos, se ensaya 5 días y después te llevaban a la China, a cualquier lado. Y era espectacular porque la velocidad con la que se trabajaba, ¿no? Uno ahí aprendió a correr, realmente, ¿viste? Salíamos de gira con una carpeta, no sé si se ve en la cámara, era enorme, y nunca se No, sabía. y ahí tenías las 10 oberturas más complejas para el fagot, algún Beethoven, Brahms seguro, Pero Mozart, sí, y sí, sí, después, sí. olvídate, los conciertos de violín de Brahms, Beethoven, Bruch. Yo ahí hice, que era costumbre, después se tornó moneda corriente, pero se tocaban conciertos prácticamente a primera vista. Porque ¿quién no iba a conocer el concierto de Mendelssohn para violín? Yo me acuerdo que el primer tour hicimos Brahms, las Sí, sinfonías, sí, 33 veces, claro. en un mes. Sí. No te dan los días, porque No, había... claro. Y es como, digo, ¿no? Tenés Sí, sí. Prince, Radiohead y los Claro. Beatles. Todos Sí, elegimos. al mismo tiempo. Sí, Claro, sí, sí. Pero también lo que te acordás, bueno, yo el primer trabajo que hice con él fue en Dubrovnik, en Croacia. Entonces era encontrarse directamente allá para ensayar, y el festival de Dubrovnik creo que era una maravilla, ¿no? Y después salíamos un poco de gira por Alemania y hacíamos todo en micro. Pero yo me acuerdo el ritmo con el que se trabajaba, ¿viste? Y Justo es un personaje increíble, increíble. sí. ¿A vos Tenía cosas... te gustaba como músico? ¿Sabes que yo lo disfruté? Mira, hice solamente un concierto de Liszt con él como pianista. Después el resto lo tuve como director. Pero te
te invitaba, gozabas con él como director. Como si el director no fuese un músico, ¿viste? Claro. No, te lo pregunto porque No, también hablando, increíble. El tipo. no escucha, tengo que tocar esta ópera, pero el director. No, era muy musical, no sé ahora si está dirigiendo, pero es muy musical, súper expresivo y no, a mí me encantó, realmente. Y un periodo, cada gira era un aprendizaje impresionante. Sí. Sobre la marcha cambiábamos, como decís vos, sobre la marcha el tipo se le ocurría cambiar una obertura por otra y lo hacía en el concierto. Sí. Y le preguntaba al público, ¿les gustó? Me parece que no les gustó, lo vamos a tocar de nuevo. Y lo tocaba una segunda vez y a la gente le encantaba eso. No, era espectacular, a mí me gustaba mucho. Llegaste a grabar cosas, porque él grababa mucho también. Y deben haber grabaciones que yo no tengo. Pero vos hiciste. No, yo no hice grabaciones, no. Sí. Pero sé que había alguna grabación de sinfonías de Brahms. Sí, bueno, yo tengo algunas, no muchas, porque no hice seguido, sino yo elegía Claro. 2 o 3 por año, entonces tenía la suerte. Con él no sé por qué, yo debe haber sido por esas afinidades que se dan en la vida, ¿viste? Sí. Hoy te diría que justo si hay un cariño por Sí, montaje o algo, ¿no? claro. Mi niño, Mi ¿viste? niño, Porque sí. Sí. hablaba con 3 palabras, te decía todo. Genial. No, pero él hablaba bastante español, porque él estaba pasaba bastante tiempo en Canarias, creo. Sí, pero tenía modismos que. Sí, por supuesto. Y el tipo cagar a pedos a toda la fila de rusos de violines que se partían Sí. y te miraba a vos y te decía, mi niño. Sí. No, pero vos sabés que inclusive la correspondencia que él tenía, la organización, en definitiva era él, con los rusos, era Sí. tremenda. Y con nosotros que veníamos digamos, del bloque occidental, era mucho más suave, mucho más correcto, ¿viste? Pero no, con las cuerdas era tremendo. Sí. Y, Increíble Justus. Sí. y me tocaron giras largas, una de ellas a Estados Unidos de un mes. Claro. Y bueno. Espeluznantes, increíble. Sí. Pobre. Sí, tremendo. Así que ahí aprendí un montón. Sí, la verdad que Sí. sí. Y esa fue de las orquestas donde te sentiste más cómodo antes de volverte o hiciste otros también. No, toqué muchas orquestas, realmente estuve laburando así, también entrando y saliendo, pero durante un año estuve en la radio, en la orquesta de la radio en Holanda, que estaba en Hilversum. Estuve en Holland Sinfonia, se llamaba, que era la orquesta del ballet. Bueno, en la orquesta de la Filarmónica de Rotterdam también estuve un par de veces. ¿Y tocaste con Peter o con Bram? Con Peter y con Bram. Sí, Contanos, a ver, sí. contanos algo. Peter Pero fue muy. no seas político, te pido por favor. Sí, No, esto está. para nada, porque lo que pasa es que te estoy hablando de hace un montón de años. Yo me acuerdo que Bram era un tipo, viste esto que estás mencionando, que era tan artista en sí mismo que era muy difícilmente ubicable en el contexto de una orquesta. Tenía su propia concepción de las cosas y el tipo hacía, viste, él se expresaba. No siempre estaba de acuerdo con lo que el director quería. Dije que no iba a hacer política con mente correcto. No. Entonces, lo he visto chocar. Espera, porque tengo poquita batería. Ahí está. Y Peter no, Peter era un tipo más,
Reina. Sí, más atado a la parte, viste, a lo que estaba escrito, muy, muy generoso, viste, muy bueno con la fila, pero no era del nivel, viste, libremente artístico que tenía Abraham, ¿no? Claro. De hecho, bueno, creo que Abraham hizo una carrera solista, en un momento dejó la orquesta y nadie entendía nada, cómo lo dejaba. Bueno, es su camino. Sí. Así que sí, y estoy pensando en otros solistas de otras orquestas que cada cual tenía ¿viste? Una personalidad diferente, ¿no? ¿Pudiste tocar con Gustavo en una orquesta? No, ¿Nunca? no, con Gustavo no. Pero sí en la radio con los dos que estaban ahí. Y sí, grandes fagotistas, muy, muy bien, muy bien. ¿Viste? Es siempre, en realidad uno cree que las cosas son tan diferentes a las cosas que tiene al alcance acá. Y no es así, la verdad que no es así. En todas partes se repite más o menos la misma historia. Cuanto mejor es la orquesta, más fácil se trabaja. Claro. No sé, la Estable, Filarmónica, son orquestas donde se toca muy bien. El trabajo fluye, ¿no? Claro. Y eso se repite en las orquestas de afuera también. Claro. ¿Viste? A veces uno piensa que las cosas afuera, vos no porque estuviste, pero la gente que nunca se fue, llega allá y descubre que no era tanto, o sea, sí, el nivel quizás sea superior, pero es como que a partir de los avances de la comunicación y todo eso, ya como que nos fuimos acercando mucho, ¿viste? Puede La ser. información se hace más accesible, ya no hay esa diferencia abismal. Puede ser. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos justo en el momento donde no existía esta comunicación. Entonces, vos te enterabas por el último disco de Billma o de Tuneman Sí. o de Eva Leyen o Lugen, no sabías cómo se había hecho, tal vez en la revista Le Monde aparecía después, 4 meses Claro. después. Era una información que dependía de, primero, tenías la suerte de tener todo esto que mencioné antes, Sí. y un maestro tal vez que también tenía eso y te lo decía. En mi caso no fue así, y yo creo que si no fuese por mi familia, había muchos grandes músicos muertos o otros que existían, Claro. y así uno se iba a redescubrir un poco toda esa información que la tenías Sí, que sí. beber, te tenías que beber en primera persona, digo. Y estando allá, entonces entendés un poco cómo se fue generando esa escuela y que no es puro azar que esa gente toque así, ¿no? Que es toda una escuela y ¿No? toda una... Pero yo voy con la relación que vos decís de acá. Acá yo creo que mucha gente se tuvo que reinventar desde todo este destape de Internet, que no Claro. fue un destape del otro, pero fue bastante agresivo, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. dentro del mundo empezás a ver un poco, viste, Sí. puesto en evidencia, y también entiendo cómo molesta. No todos tienen la posibilidad de hacer, y de verdad lo digo, no por considerarnos que toquemos bien o mal, o sea, bien tocamos, digo, porque seamos gente extraordinaria en la materia, sino por haber podido palpar en primera persona toda esta experiencia que otros no pudieron, y ahí empieza a haber una especie de roce, es decir, lo que se nota, y uno tiene que tratar de que le moleste lo menos posible. Exacto. Pero bueno, uno lo hizo con muchísimo esfuerzo, primero, creo que el esfuerzo es descomunal, esa es una cosa gigante, Sí. no solo de uno, sino también, lamentablemente, uno, ¿viste?, atrae en ese esfuerzo a
toda su familia, todos sus seres queridos, parejas. Sí, Entonces, sí. es gigante, ¿viste? Como para No, es todo menospreciar. un tema. O las cosas que uno dejó de hacer por esos años en los que estuvo afuera, ¿no? Yo, viste, Te lo com- pocas veces se me ocurre pensar en eso, yo pero te ¿por lo qué no? comenté que nos compramos el departamento con mucha suerte de por medio Claro, hace un par de años atrás. claro. Ya cumplí 50. Mirá, claro. Hay otros que ya tienen casa quinta y pileta. Sí, Bueno, sí. Es está bien. exactamente lo mismo acá, Eso, totalmente. eso es lo que Sí, tuvo sí, que tal hacer. cual. Tal cual. Pero yo, vos hiciste lo mismo. En el momento que estás afuera, Sí, y nosotros trabajas tenemos como fijo, un. estás gastando plata y no absorbiendo, ¿entendés? Claro, claro, no. Bueno, ganás experiencia. Yo a Holanda le estoy eternamente agradecido Claro. por todo lo que me dio. Desde ya que tengo un profundo agradecimiento a Holanda y a todas las facilidades que tuve para estudiar ahí y a todo lo que me dio, la experiencia sobre todo, pero sí, yo digamos, en la trayectoria de mi vida tengo un paréntesis de 20 años que, ¿dónde estuviste? ¿Viste? Que es. Y contame cómo, vamos a poner esta experiencia que hay veces que cuando uno no se siente comprendido, Mm, lastima más de lo que el otro cree. mm. Pero, ¿cómo fue? ¿Por qué volviste al final? Contame ese proceso tan duro también. La verdad, sí, la verdad es que yo en Holanda estaba cada vez mejor y en un tema, y en el aspecto laboral inclusive también, estaba trabajando cada vez más y me iba muy bien. Eh, bueno, nació mi hija Martina eh, y a nosotros ¿viste? Nos venía a visitar mis suegros, mis ex suegros, venían muy a menudo a visitarnos. Y yo creo que fue esa necesidad de sentir la falta de familia, de creer esa historia de, bueno, tiene que tener a sus abuelos cerca, tiene que tener a sus primitos cerca. eh, Eso primordialmente fue eso, ¿no? Y por añadidura después le va agregando cosas como, bueno, yo ya la verdad que trabajé en todo tipo de orquestas, buenísimas, no tan buenas, espantosas, absolutamente geniales. Yo ahora lo que quiero es estabilidad. Quiero un laburo fijo. Me empecé a convencer de que yo todas las mañanas me quería tomar el mismo cafecito. eh, en la cantina del teatro donde yo trabajase y me gustaba esa idea, me gustaba. Entonces creo que fue movido por todas esas cosas. Yo no tenía mucho problema con la idiosincrasia holandesa porque estaba muy integrado desde todo punto de vista. ¿Y cómo fue que volviste? ¿Por concurso o por decisión propia y esperar acá? No, no, mira, nosotros, lo, lo primero que hicimos el primer intento fue o sea, el primer acercamiento fue a Montevideo. Había venido a dar unas clases, creo que 7 meses antes, y me había entusiasmado mucho con Uruguay. Y bueno, y después estuvimos, llegamos ya en familia, toda la combinación, efectivamente. Éramos 3, después Gastón nació acá en Rosario. Y, y bueno, el panorama era un poquito diferente a lo que habíamos pensado. Tampoco le dimos mucho tiempo a Montevideo. Eh, a Florencia no la convencía del todo. Ella estaba muy seducida con la idea de volverse a Argentina. Creo que de casualidad leí un mail donde se anunciaba una audición para la Orquesta de Rosario. Entonces, bueno, me mandé.
concursé y quedé, y de hecho ese fue mi primer laburo en Argentina. ¿Se abre el concurso de qué puesto? ¿Qué entraste? Eso era una suerte de interinato. Era un interinato para el cargo de solista. De solista. De solista, sí. Entonces, Entonces estuve haciendo ese cargo durante 3 años. ¿y en la fila? Y entonces estaba yo me turnaba con la otra solista que estaba, ¿Quién es? que era Susana, y en ese momento había una chica más de Córdoba, y estaba Nilio Moine también, que era un señor ya mayor, que él era el contrafagotista de esa orquesta. Pero un señor muy mayor, divino, divino. ¿Y qué puedes contar de él? Y él era un personaje muy, muy cariñoso. Siempre yo lo iba a visitar a su casa y me volvía con bolsitas de caramelos. Me decía, toma, para tus chicos, para tus chicos. Parecía un Seide, ¿viste? Una familia hermosa tenían. Y siempre un buen consejo daba. ¿Y él se había formado con quién, te acordás? Porque La yo tengo verdad que muchos saxofonistas que después se claro, pasaron. bueno, pasa que en esa época se daba mucho eso en esta orquesta, ¿no? Era mucha gente que se había hecho sola, que venían de la tradición de las orquestas típicas o orquestas de jazz. Había muchos saxofonistas que se había hecho fagotista. El caso de, por ejemplo, Pendino, que era un tipo muy habilidoso, virtuoso, en el clarinete. Pero creo que en algún momento le dijeron, mirá, acá hace falta fagot. Así que empecé a probar y a ver cómo te va. Y bueno, y así aprendían, ¿no? Y así se formaban las orquestas. Entonces quizá Nilio también, probablemente era un tipo de estos que empezó con otro instrumento y después termina fagotista. Claro. Y Yo ya lo conocí muy mayor. ¿Viste? tu puesto, ¿quién lo ocupaba antes, el que se abrió? Y mi puesto lo tenía antes un señor que hace poquito me enteré que falleció, que era Podornik. Ajá. Él era el solista. Él era el solista de la Orquesta de Rosario, sí, sí. Yo a él no lo conocí. Y tu experiencia en Rosario, ¿cómo sigue? ¿Se abre el puesto para planta o siempre estuviste contratado? No, ahí estuve interino. Estuve interino durante 3 años. En un momento hacen el llamado concurso. Y bueno, sucede entonces el concurso, gana un chico cantero, y después Susana y después yo. Y entonces él no acepta el puesto, queda Susana y yo quedo como suplente de solista, entonces. Así fue. ¿Y cómo sigue? Porque sé que no estás en Rosario hoy. Tocando. No, el hecho fue que mi obligación era tocar primer fagot o tercer fagot. Creo que esa era mi función. Entonces yo creo que en algún momento nos juntamos y ella tenía ganas de tocar absolutamente todo y dije, bueno, fantástico. Entonces, como tercer fagot no hay, bueno, bárbaro, yo empecé a buscar trabajo afuera y entonces se me empezó a contratar de la Orquesta del Teatro Argentino. Y luego se hizo concurso en el Teatro Argentino, gané el cargo en el Teatro Argentino y ahí quedé. ¿Y te costó mucho
concurso del argentino? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el concurso? Mira, o sea, todos los concursos los estudié mucho. Era un concurso de fagot y Perdón, me refiero, sí, el primer concurso no es igual al último. Y yo no te digo que sea el último, pero vos claro, sabes que es de los últimos. Decís, bueno, sí, ¿no? Por sí, lo sí, creo que lo hemos conversado muchas veces. De alguna sí, sí. vez que este es un poco más drástico el resultado y tiene que ser como yo quiero, ojalá, digo, ¿no? No es Claro, claro, claro. lo estudiaste más, le pusiste más atención Yo a no hacer. sé, yo tuve una cuestión de una suerte de liviandad que me jugó a favor, porque si yo hubiera sido consciente de todos esos hechos, capaz que no me hubiera ido bien. Eh, pero sí, lo tenía preparado, ya tenía hechos eh, uno o dos concursos en el teatro argentino, uno de los cuales me fue bien, e hice el cargo un tiempo contratado, el segundo me fue mal y después volví para concursar el cargo que yo quería, que era solista doble instrumento. Y ahí fue de planta, ¿no? Sí, 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 ya entonces tenías eh, para el cargo estable, exacto. ¿Qué puesto, eh, quién estaba antes en tu puesto? ¿Quién estaba? Espera, porque creo que mi puesto, hubo un corrimiento en esa orquesta, no sé si estaba Dani Piazza eh, o Dani La Roca, pero venía de un movimiento de gente que se había ido o había tenido problemas de incompatibilidad. eh, Había habido mucho movimiento, no me acuerdo muy bien cómo era el... En tu fila, ¿quién está ahora? ¿Cómo se conforma la fila? Y está Manuel López, de solista, ¿Sí? De Chile, de Chile. Está Carlos Arias, Venezuela. suplente de solista, que es de Venezuela. Eh, bueno, estoy yo, de solista de contrafagot y fila. Y está Santiago Bianchi, que es suplente solista de contrafagot y Y fila. ellos, Y nos falta un cargo que es el segundo fagot. vos fuiste el último que entró de todos esos que nombraste. Nosotros entramos juntos con Manuel en el último concurso que fue en el año 2015 ya. Mm, Sí. está Y bien. ese fue el último concurso que hubo. Creo, sí. Por lo menos para Fagot, sí. O sea que estás estable contra favor de la orquesta Sí, estable del teatro. sí, sí. Sí. En realidad cumplís todas las funciones. ¿Viste? Inclusive mucho segundo fagot, mucho fagot, sobre todo. Y en la docencia, ¿qué estás haciendo? En la docencia doy clases en la facultad, en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Música, doy fagot, así que eso es lo que hago. Ajá. ¿Y tenés muchos alumnos? ¿Cómo es? Sí, bueno, los alumnos van y vienen. Tengo varios alumnos de Venezuela, ¿No? bueno, que gente que vino a vivir, se establecieron en Rosario, algunos de los cuales ya tocaban bastante. Y después viene gente de afuera a hacer algunas clases de vez en cuando. Y viste el tema con. Muchas veces voy a hacer difusión del instrumento, después no entiendo demasiado para qué, porque se repite un poco la misma historia, ¿no? Al comienzo les encanta el instrumento, después se dan cuenta que hay que estudiar. Y entonces, viste, se va a menos, pero,
pero tengo una cantidad de alumnos, no muchos, pero bien, me gusta dar clases. ¿Y vos notás que los chicos, las chicas estudian menos que cuando vos eras alumno? Yo noto que menos y diferente, porque hay una cuestión de la inmediatez muy jodida, ¿no? Muy traicionera. Entonces la gente piensa que puede, viste, que puede sortear procesos naturales más rápidamente. Y eso no, aunque tengas YouTube y una cantidad de facilidades, los tiempos humanos no se han alterado. Sí, desde ya que es diferente a nuestra época, muy diferente. Inclusive el trato con el ¿Cómo lo llevas? profe. ¿Cómo lo llevas eso? Yo soy un poco, mantengo una escuela vieja, ¿viste? Hablando de escuela, ¿repetís un poco o tomaste el sistema pedagógico, el programa pedagógico de Gustavo, de algún profesor? A mí me quedó muy marcado la enseñanza de Gustavo, sí. No Ahí, intento copiarlo, porque he visto mucha gente que termina copiándolo mal y no resulta, ninguna copia resulta. claro. He visto muchas copias de Gustavo, de Bram, porque inclusive, claro, es así que Gustavo estudió con Tuneman, indudablemente estudió con Tuneman, pero son muy diferentes uno del otro, muy diferentes. Entonces, a mí me gusta mucho la forma que yo he conocido de ver las clases y disfrutar sus clases de Gustavo. Me gusta esa escuela, me gusta esa... ¿Y vos pensás que funcionarían acá, en esta idiosincrasia? Difícil, es una muy buena pregunta, es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Mm, yo no sé si acá o en cualquier lado que tenga esta forma de vida, porque uno cree en... No sé, pero yo no sé si es por acá o allá. Creo que es el momento en que se vive. Y cómo están los chicos ahora, ¿no? Bueno, pero Eh, Gustavo sigue enseñando a chicos también. sí, Gustavo sigue enseñando, pero él transmite esa forma, no sé no sé muy bien cómo es, pero yo sí encontré muchas dificultades exigiendo lo que acá no se puede exigir, aparentemente, o intentando hacer cosas que pensé que se podían y evidentemente no se pueden, ¿viste? Bueno, pero eso está cambiando, te diría, porque yo me acuerdo de las dinámicas que eran, que no se podían negociar las dinámicas. Claro, Ahora, o sea, sí, era piano, tú solo, y no tocabas mezzo forte, era piano. claro, sí, El resto sí, tocaba 4 Ps, ¿no? sí, sí, sí. Acá a mí me enseñaron siempre que los solos del fagot son todos mezzo forte porque tenés que cantar, ¿no? Es un aprendizaje muy difícil poder cantar en piano, Sí, de- sí. creyendo a mezzo piano. Estoy diciendo cualquier cosa, Sí, pero sí, para sí, no, te entiendo perfectamente. parece que sos una gaviota libre, ¿viste? Y si me Claro. estoy tocando en ese Sí, sí, pastura, sí, sí. digo, acá está cambiando también. El hecho de Claro. tocar como un hombre, una frase famosa Mm, por mis pagos, que parece hasta incomprensible, mm, poco a poco se va como, ¿viste? sí, Disminuyendo por sí mismo, ¿viste? Porque te das claro. cuenta que no sos el único, te das cuenta que el director pide eso al final, entonces terminás Sí, tocando de esa forma. Porque hay directores buenos, ¿viste? También que sí, 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 fuera y desde bajan ya. en su conjunto. Claro. Pero Eh, sí, eh, no, yo ahora, por ejemplo, me haces pensar en
situación inmediata. Creo que hay una audición ahora en la Orquesta de Rosario, hay 2 chicos dos alumnos que se están preparando para el concurso. A los que les dije siempre, no estudien solamente la línea del solo, porque la diferencia está clara entre quien escucha internamente lo que está sucediendo en la orquesta en el momento del concurso al tipo que va a tocar solamente su línea. O sea, es conocer lo que se está tocando, ¿no? Claro, claro, claro. O saber por qué ese piano es realmente un piano, de dónde viene, ¿viste? De dónde surge y a dónde va. Quédate escuchando Desde el Fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de 2 mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el Fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas. Un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llega a mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Seguimos viendo entonces la segunda parte de la entrevista realizada al destacado fagotista argentino Andrés Escarbún. Para cerrar un poco, bueno, vos hiciste una tesina muy linda y yo estoy agradecido porque hace falta. Hace falta que la difundas aún más, que le des una vuelta para que no se tenga que leer. Sí. Pero sobre el segundo fagot, Sí. y de ahí vienen los cambios que yo te estaba diciendo, ¿no? No sé, a mí, yo si no me hubiese ido afuera, me quedo con una idea que el segundo fagot es el que menos toca, y que no tiene solos de orquesta, y que tiene que ser flexible y acompañar, eso no te lo discute nadie, pero me refiero, podés, viste, el mensaje es hasta, tal vez podés
tocar una octava menos y no necesitas tocar el concertino de Beach, podés. Claro. Y después, bueno, se sabe afuera, digo afuera porque hay otra búsqueda y hay 50 fagotistas, Ujú. el otro para un puesto de segundo fagot con el respeto que ellos saben que Sí, sí, sí. no hay 100, Totalmente. porque los otros 50 están haciendo otra de contrafagot y otros Exacto. de solista, y ninguno de ellos quiere tocar otro puesto, están contentos con ese puesto que van a tocar. O sea, no van al del segundo porque no había otro. Si no, no lo hacen. Hay tanto que pueden elegir, ¿no? El que va del segundo quiere tocar el segundo. Y vos sos de las personas que me quedaste mirando fijamente y creo que es internet, no sos vos. Ahí estás. Lo que Bueno. te decía era, no sé exactamente, pero iba a la idea del segundo fagot, ¿no es cierto? Y tu testina con respecto a rescatar ese puesto tan increíble e importante de un ensamble y orquesta, sobre todo. Sí, sí. Que vos lo plasmaste en tu tesina de forma muy inteligente, sabiendo que hasta el día de hoy todavía te genera esa disyuntiva y esa, te diré, idea medio alocada de pensar que si hay un alumno, ponerlo de segundo que está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Los cornos, como siempre hablamos en los cafés, no sufren de eso simplemente porque es prácticamente otro instrumento y ellos tienen que estudiar hasta el corno grave y toda esa locura. Pero Claro. digo, una cosa es tocar con tu alumno una serenata de Mozart por querer tocar algo y que no se sienta con la adrenalina y la responsabilidad de llevar a cabo ese emprendimiento artístico, no sé cómo ponerlo, Sí. el primero, pero lo otro es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Vos sabés más que yo. Claro. Esa testina surge con tu profesor en su momento, porque allá no tienen este problema, ya lo resolvieron hace tiempo. Sí, igualmente fue, no es porque lo haya hecho surgir yo creo que el tema ya estaba, pero de eso me di cuenta yo. En realidad, cuando a mí se me ocurrió, no es que nadie me haya sugerido hacer de esa temática mi tesis. Yo empecé a ver por mi trabajo que a mí me gustaba muchísimo la función de segundo fagot, que me parecía sumamente interesante y tenía mucha afinidad con lo que a mí me gustaba hacer. Esta cuestión de por momentos mezclarse entre la cuerda, ser un sostén de la madera en la afinación, darle una dirección. No me acuerdo qué contrabajista de jazz decía que si uno era un buen bajista, llevaba la banda como y a donde fuese. No me acuerdo, lo leí el otro día. Pero es así. Entonces, esa cuestión tan de una forma tan cambiante de la función de contrafagot, de segundo fagot, a mí me apasiona, me encanta. De hecho, es donde mejor me encuentro. Es el Bueno, trabajo que más me gusta hacer. es lógico lo que decís, y lo digo ahora, porque no. En el puesto de solista, que es el puesto que al revés yo me siento sumamente cómodo desde toda la vida, Claro, sí. me costó darme cuenta que eso era lo que quería realmente y no era una cuestión de caer en la trampa de lo que yo te estoy diciendo que el segundo entonces toca menos, Claro, sino que porque la voz que a mí me gusta llevar a la exacto. orquesta, se puede disfrutar y podés sobresalir gracias al segundo fagot. Exacto. Obviamente que gracias al segundo oboe, pero eso ya es otro tema. Creo, segundo oboe y segundo fagot, si son los mejores músicos de la orquesta, vas a estar eternamente agradecido. Totalmente. Y con vos, porque sos un músico de la puta madre, y tocar con vos hace que puedas hacer lo que quieras. Claro, bueno. Entonces, te divertís un montón, volvés a qué querés ser cuando sea grande, ¿viste? A ese nivel.
Claro, y claro, yo lo veo así de simple, entonces Sí, sí, es sí. buenísimo y se nota, y creo que llegamos a hablar de todos estos temas, no solo ahora, sino de siempre, Sí, sí. por tratar de entender esa comodidad de tocar juntos y de Sí. entender un poco la música en el mismo sentido, ¿no? Sí, Creo. tiene mucho que ver también con entender cuál es la... A mí no me va bien la función. Tomé el cargo de primer fagot en alguna orquesta. La verdad es que no me siento bien. No sé si me suena bien o no. Probablemente no del todo, pero le voy a abrir la puerta a mi perra. Pero tampoco es donde yo mejor me ubico. Eh, porque esa es mi perra. Acariciarle un poco, no sea fría. Che, Sí, estamos hablando quiere salir. de lo increíble que sos como músico, el tipo de la patea, ¿no? No, claro. Pateo una perra al mismo tiempo, ¿viste? Queda mal. Claro. ¿Dónde está esa Sí, no. flexibilidad? ¿Perdón? ¿Dónde está esa flexibilidad? Claro. Y No, te digo esto, tres patadas y en la terraza. te lo digo aparte, que quedó del otro, entre paréntesis, habiendo estudiado con dos personalidades completamente en polos opuestos, Kim Walker y Gustavo Núñez. Están en las dos puntas. Y sin embargo, todo con vos, y da lo mismo la escuela que tengas, o el concepto musical, fluye y vos estás haciendo ese trabajo, es decir, de tocar junto a otra persona. Y no se da mucho. Se está Claro, dando ahora más que nada por una cuestión lógica generacional. claro. Eh, Sí, pero sí. uno termina tocando también con alumnos y los alumnos los formás vos con esta Sí, sí, sí. mentalidad, ¿viste? Pero Claro, 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 claro. bueno, y lo último que te quería decir, vos me A introdujiste mí con... también así, obviamente me resulta muy fácil tocar con vos, por ejemplo. Musicalmente. Me lo decís para que te vuelva a llamar a tocar el No, estable. puto, no hace falta, no hace No, falta. no, te conozco. Mira Te la lo casa que decís a tengo, todos. mira. Te lo decís a todos. Escuchame una cosa. No, lo ¿Cómo te, sabés, boludo. cómo te llevas habiendo vuelto acá con ese desarraigo cultural argentino y holandés? Porque en el fondo estuviste la mitad de tu vida en un lado y en el otro, ¿no? Un pie en cada lado. Sí. ¿Sabes qué? A veces viste que uno se ata a algunas frases que a uno mismo lo hacen sentir más seguro, ¿no? Y creo que yo encontré esta cuestión de que por momentos creía que me fue más difícil volver a los 40 que haberme ido a los 20. Algo de eso hay, yo creo que algo de eso hay. Lo que pasa es que ya tuve un cierto tiempo de adaptación. Ya hace 10, 11 años que volví. Pero entiendo que estuve en Holanda y el modo en el que estuve, viste, durante la cantidad de años que estuve y en la edad, que hay cosas que tengo miedo de que te hayan, viste, que a uno le hayan cambiado de por vida, viste. Eh, ¿Cómo lidio con... No, a mí la argentinidad me encanta. Obviamente uno es parte de todo eso. Eh, Lo que pasa es que no te olvides que no fuimos, te fuiste sí, a estudiar, fuiste a formar, no te claro, sí, afiliado claro, completamente a claro. trabajar en otra empresa. Bueno, Entonces, ves, eso es muy inteligente porque aún cuando yo tuve que trabajar en una empresa aérea, yo trabajé en KLM para poder estudiar, por ejemplo. El modo de trabajo no lo vas a encontrar acá en 30 años. Faltan los mejores baños a 10.000 metros de altura, KLM. totalmente. No, para cómo yo trabajaba en tierra, ¿viste? No, hacía los pasajes, recibía a los pasajeros. Eh, pero no, todo. Desde la cuestión musical hasta la forma de vida. Yo siempre me acuerdo que hubo un par de visitas que hice a la Argentina y el humor no lo entendía y no es algo de lo que uno, viste, te jactás de no entender. No, es frustrante.
no lo entendés y te resulta frustrante. Yo todo por 2 pesos, que lo vi en algún momento, al comienzo no lo entendía. Y en la actualidad, y bueno, qué sé yo, mantenés el recuerdo de cómo debería ser, cómo uno conoció las cosas. No siempre es feliz tener que convivir con la cosa que no llega a ser. En mi teatro estamos llenos de dificultades, llenos de quilombos, problemas por todos lados, que nunca existirían allá, ¿viste? Nunca existirían. Más allá del teatro, en la calle, ¿viste? Sí, no siempre es fácil, pero bueno, queda en el recuerdo de cómo fue. Y bueno, y gracias porque tuve esa formación, Claro. ¿no? La podés, te podés expresar a través de esa formación que tuviste acá, o te sentís bloqueado realmente? No, yo creo que la puedo transmitir. Lo que pasa es que en términos volviendo al fagot, hay que estudiar. Entonces no siempre se tienen las condiciones para poder estudiar. No siempre es exigible estudiar a una persona que de repente no tiene para el boleto de colectivo, Claro. para llegar a la facultad. O la facultad le presta el instrumento y tiene que ir a la facultad a estudiar. Sí, son relaciones diferentes. O los famosos fagotinos que no existían en nuestra época y hoy acá tampoco existen por una cuestión económica. Entonces, No existen, ¿no? Todavía no. y no, digo, existen, pero irónicamente lo digo, acá un chico no va a gastar miles. No, claro, por supuesto. Empieza con el violín o la flauta y se cambiará a los 12 al fagot. Claro. Claro. Yo he dado clases en escuela de música, donde los chicos empiezan con un fagotino muy lindo de Wolf, que tiene anillos como si fuera bueno, muy gracioso. Pero además, el concepto de la facultad de música, al conservatorio, ya entras tocando y tocando mucho. Acá se supone que uno en 7 años tiene que formar un solista, desde cero, desde enseñarle a armar el instrumento. Bueno, Menos, en pero 6. eso es para otra charla. Cuesta Sí, porque eso es algo ya conversado con docentes de las instituciones claro, desde mi punto de vista y por cómo también me fue. Uno trata de mover un poco las fichas para que funcionen de la mejor manera posible las que no claro, funcionaron en tu época. Y yo quiero que los chicos se vayan a hacer una experiencia afuera. Entonces, para que terminen exacto. la tesina, que son 5 o 7 años, terminan haciendo la mitad de la carrera, porque si no se van con 28 años, 30 años, y vos sabés que Sí, es tal muy cual. Y ya para ciertas cosas a esa edad está tarde. tarde. Es difícil formarlo 100%, ¿viste? Por ahí empezás a trabajar sense y se van afuera. Claro, Pero bueno, yo creo que igual uno está haciendo y transmitiendo cosas, aunque crea que las tendría que hacer de otra manera, se terminan transmitiendo. yo creo que sí. No Yo es lo creo que mismo que si no hubiésemos vuelto, digo, a eso voy. O sea, uno hace una diferencia. sí, Eh, a mí me parece que sí, y uno trae con, viste, entre sus cosas como un capital de conocimiento que es todo lo vivido también, ¿no? claro, Bueno, a mí algo, yo me voy a acordar siempre, cuando yo vine acá de visita a Argentina, que te fui a visitar, sí, y fuimos a hacer una fotocopia de tu archivo de tus solos, ¿te acordás? sí. Que me lo regalaste. Lo tengo ahí al lado. Es así, no del extracto de orquesta, porque extracto había 3 Sí, libros, de toda la parte. toda la parte y aparte la editorial, ¿no? ¿Cómo se llama? La edición que elegiste. Claro, exactamente. Y creo que era el archivo de lo que vos habías
lo que habías hecho en orquesta o... Sí, no, ahí están todas las notas de Kim Walker y Robert Sí, Test, Nicolas exacto. Daniel y Jack Zoom y Eli Bueno, Evans. a partir de eso yo me volví con la idea, dije, acá hay que hacer más, viste, hay que apuntar más a eso. Y de repente, entonces surgió en Ámsterdam la necesidad de hacer exámenes de orquesta. Claro, porque ahora está aquí equiparado un poco, pero antes Estados Unidos llevaba la delantera con los solos de orquesta y sus clases y todo, y afuera todavía que se creía más en la idea del CNC de París, más holístico, ¿viste? Totalmente. Bueno, ahora cambió eso, ahora cambió. Creería que sí, y si no, sería bueno que eso suceda, porque la verdad es que lo solístico está todo muy bien y es muy lindo el concierto de Jolivet, pero para laburar, viste, hay que tener una formación muy sólida en situaciones de concurso, en solos y todo eso. Hay mucho por hacer y eso es lo divertido y también Sí. lo estimulante para Y hacer. de ahí se derivan las subdivisiones que uno pueda llegar a pensar, que no es lo mismo preparar un solo, un concurso de solista, que un concurso para el segundo fagot o estas Claro, funciones, lo que llaman all duties, también donde te saber pasean. para segundo fagot, para quién está ocupando el puesto de primero, cómo vas a querer que él toque, o sea, hay un montón de cosas. A mí lo que más me preocupa, más que esto que estás diciendo, es cómo levantamos esta entrevista para terminarla, ¿no? Para que quede que en el fondo tiene que haber Valga un la final, pena. ¿no? Porque te veo muy serio y yo con vos generalmente no paro de reírme. De hecho, ya no te llamo con los chicos adentro del auto, ni con mi mujer. Sé que tengo No, que estar no. con Soy vos. un personaje, yo entiendo que soy un personaje censurado y habíamos quedado en ponernos la equipa. Esperá que la voy a buscar. Pará, no me hagas reír. No sos censurado, te autocensurás. Mi hija, de hecho, no sé qué Andrés, el que insulta, dice. El que mirá vos. Y alguna vez le he puesto un audio sin querer ahí, yendo al cole. Pero Eso por ponerme en manos libres, ¿viste? No nos debería divertimos haberlo hecho. mucho y de verdad te aprecio un montón, te respeto Querido. aún más y me encanta. De hecho, te agradezco por haber vuelto, porque está buenísimo tenerte cerca y poder tocar de vez en cuando juntos. Así que, Sí, genial. bueno, gracias. Gracias, che. Un ¿Sí? gustazo. Un Sabés gustazo. que esto es para reconocer al que le gusta el fagot, en este caso a vos, ¿sí? Reconocer la trayectoria, así que bien merecida. Che, gracias, Gracias por la charlita, hermosa. Te mando un abrazo. Dale, nos vemos Nos pronto. vemos un rato en el bar de siempre, ¿dale? Dale, ahí nos vemos. Chao. Chao, che. Chao. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mis agradecimientos como siempre por el excelentísimo trabajo técnico de edición a Gonzalo Rodríguez y Tomás Bravo. Hasta pronto, muchísimas gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus, nuestros sonidos.